Muy bien. Gracias nuevamente a Dios damos cada uno de nosotros por esta grande bendición que nos permite nuevamente de poder conectarnos, de poder saludarnos, de poder eh, nutrirnos y alimentarnos con su palabra, pero también mutuamente, también nos alimentamos cuando convivimos de esta manera. Cuán importante es poder congregarnos, aunque sea de una forma virtual, porque de esa manera nos alimentamos y nos estimulamos al crecimiento en Cristo Jesús. Los versos 4 al 7, hermanos, nos toca eh, compartir, meditar, reflexionar en ellos. Y dice la palabra de nuestro Dios, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Después de que el apóstol Pablo, hermanos, recordó en primera instancia a los efesios, pero también a cada creyente, nuestra condición en la cual nos encontrábamos antes de venir a los pies de Jesús, una condición de ira, porque éramos hijos de ira, recordemos, una condición de miseria, una condición de muerte. Ahora el apóstol Pablo prosigue y ahora dice, pero Dios dice que es rico, que abunda, dice, en misericordia, en compasión, por su gran amor con que nos amó. La misericordia, hermanos, esa de la cual gozamos cada uno de nosotros, es el fruto del gran amor de nuestro Dios. O viene, o proviene, o emana, nace, brota del gran amor de nuestro Dios. Dios no tan solamente nos ama, o no tan solamente ama, sino que Él mismo en su esencia es amor. Y sigue diciendo Pablo, aún dice, estando nosotros, ¿quiénes son nosotros? Nosotros los creyentes hoy. Dice que tiempo atrás, o antes de venir a los pies de Cristo, antes que el Espíritu Santo obrara vida en nuestros corazones, dice que estábamos muertos, dice, en pecados, estábamos llenos, estábamos atestados, estábamos atiburrados en pecados. Pero aún así dice, nos dio vida, nos vivificó. ¿Quién? Dios. Juntamente dice, con Cristo nos dio vida. Y dice, por gracia sois salvos. El apóstol Pablo atribuye el cambio en su vida, en la vida de los efesios y en la vida de cada creyente. Recordemos que ese cambio de muerte a vida, ese es el cambio. Él lo atribuye a la misericordia, lo atribuye al amor y lo atribuye a la gracia de Dios. A estas tres cosas, el apóstol Pablo está atribuyendo ese cambio, esa vivificación que nosotros obtuvimos cuando caímos rendidos a los pies de Cristo, como obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Este amor de Dios que nos dio vida es tan grande, es tan infinito, hermanos. Es tan incomparable porque no podemos compararlo con ningún otro amor. Es un amor puro, es un amor santo, que nuestra mente finita, hermanos,
por más que nos esforcemos o por más que pensemos, no podemos comprenderlo. No podemos comprender cómo un Dios soberano, un Dios todopoderoso, un Dios creador del cielo y de la tierra, puso sus ojos un día en nosotros, en un simple mortal, lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de delitos, lleno de transgresiones. ¿Cómo es posible que Dios haya puesto sus ojos en nosotros? Y eso es obra, hermanos, del inmenso e infinito, incomparable, puro y santo amor de Dios para con nosotros. Es una manifestación por puro amor. El salmista allá en el Salmo 8 dice en el verso 3, cuando veo, dice, tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Dice, para que tengas de él memoria, para que pienses en él. ¿Qué es el hombre? Dice, y el Hijo del Hombre, para que lo visites, para que lo bendigas, para que lo llenes de tu gracia, de tu bendición y de tu amor. ¿Qué es el hombre y su Hijo? ¿Qué es el hombre? Si tú eres un Dios creador del cielo y de la tierra, eres un Dios todopoderoso, un Dios soberano, ¿qué ves en el hombre? ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo bendigas? Dice el verso 5, le has hecho poco menor que los ángeles. Y lo coronaste, dice, de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, dice. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Es lo que se preguntaba el salmista. ¿Qué es el hombre? Para que un Dios soberano, todopoderoso, creador de todo el universo, haya puesto su mirada y sus pensamientos en el hombre. ¿Qué es? Juan, el apóstol, dice allá en el Evangelio capítulo 3 de Juan, el texto conocido por todos nosotros, verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuán inmenso, cuán incomprensible es el amor de Dios para con nosotros. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Dios, como una demostración de su inmenso amor, de su infinito amor, dio a su Hijo, a su unigénito Hijo, como una muestra de amor para con toda la humanidad, para con todo el mundo. Dios lo dio. Y lo dio, dice, para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que cree en Jesucristo, en el Hijo de Dios, dice, no se pierda, mas tenga, dice, vida eterna. Mismo Juan, pero en su carta, en el capítulo 4, verso 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, dice, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, ¿para qué dice? Para que vivamos por él. Dice que en esto, dice, se mostró el amor de Dios para con nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, hermanos,
Aún siendo pecadores, aún estando llenos de pecados, estando muertos espiritualmente, Dios muestra su amor para con nosotros y envía a su Hijo. Creo yo que es la demostración más grande de todo el universo del verdadero amor. Enviar, dar a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos, dice, por Él. Dice el verso 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, dice, sino en que Él nos amó a nosotros. Y como una demostración de ese amor de Dios para con nosotros, envió a su Hijo, dice, en propiciación, en rescate por nosotros, por nuestros pecados. Ese es el inmenso amor que Dios ha derramado sobre nosotros. Ese es el inmenso amor que nos dio vida. Un amor grande, un amor infinito, un amor incomparable, puro y santo, que viene ¿de quién? De Dios mismo, de un Dios soberano, que un día por puro amor puso sus ojos en mí y puso sus ojos en cada uno de ustedes y en cada creyente por todos los tiempos. No porque éramos buenos, o no porque hubiera algo bueno en nosotros. No, estábamos muertos. Estábamos de continuo en pecar, pecar y pecar. Estábamos llenos de delitos. No había nada. Pero a Dios le plació, en su infinito amor, un día poner sus ojos en nosotros, rescatarnos, darnos vida juntamente con Cristo. Comprendemos que el amor de Dios es único, hermanos. Eso sí lo podemos comprender. Y que ha sido derramado en nuestros corazones. Y que nada ni nadie también nos puede separar de ese inmenso amor que es en Cristo Jesús. Pablo dice a los romanos también, capítulo 5, verso 5, y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado, dice, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor tan grande, el amor infinito de nuestro Dios dice que ha sido derramado ya en nuestros corazones. Ahora el creyente también es portador de ese amor de Dios. Y como portador debe de expresarlo, debe de compartirlo, debe de mostrarlo para con los demás, para con sus hermanos y para con cada uno de sus prójimos. ¿Por qué razón? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Está allí. Y cada creyente debe dar evidencia de ese amor. Debe mostrarlo al mundo entero, que somos portadores del amor de Dios. Aquel amor por el cual nosotros un día el Señor nos rescató, aún sin haber nada bueno en nosotros. Dios nos rescató por su inmenso amor. Y nada ni nadie ahora nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo dice allá en Romanos también capítulo 8, verso 38. Por lo cual dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, dice, nada nos podrá separar del amor de Dios. De ese amor dice que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese amor, hermanos, por el cual nosotros un día el Señor nos vivificó, nos dio vida, está en nosotros, ha sido derramado en nuestros corazones y está presente allí. Y es en base a ese amor que nada ni nadie nos puede separar de Dios, porque su amor permanece en nosotros, está con nosotros.
Y dice, nada, ninguna cosa creada, nada de nada nos puede separar de ese amor de Dios, porque es un amor en Cristo Jesús. Dios nos concedió, hermanos, en ese infinito amor, misericordia, dice Pablo. Cuando merecíamos juicio, Dios nos dio su misericordia. Es decir, no nos pagó conforme a lo que nosotros realmente merecíamos, sino que nos dio de su misericordia. Dios nos concedió en su infinito amor, amor cuando merecíamos la ira. Recordemos que éramos por naturaleza hijos de ira, pero Dios nos concedió su amor, su inmenso, infinito, incomparable amor. Dios nos lo concedió cuando merecíamos ira. Nos dio gracia cuando merecíamos la condenación. Gracia es que no nos pagó, perdón, que nos dio lo que no merecíamos. Esa es su gracia. Nos da lo que no merecemos. Cuando merecíamos la condenación, la muerte eterna, el castigo eterno en el mismísimo infierno, Dios mostró su gracia. Nos dio vida cuando estábamos muertos. Nos dio salvación cuando estábamos perdidos. Oigan, nos dio el cielo, su morada, cuando nos correspondía el mismo infierno. Y todo esto nos lo concedió el Señor en base a su infinito amor, a su eterno amor, a su incomparable amor, a su puro y santo amor. La gracia de Dios, hermanos, es su amor dirigido hacia el culpable. Cuando le otorga el perdón y cuando lo libra de la condenación eterna, es una muestra, es una evidencia de la gracia de Dios a favor del culpable, a favor de aquel que está muerto espiritualmente. La gracia se manifiesta de esa manera. Se manifiesta perdonándole, se manifiesta librándole de la condenación y de la muerte eterna. Ser salvo por gracia, hermanos, es lo opuesto a ser salvo por méritos. Nuestra salvación no depende en nada de nuestros propios méritos. No es de lo que hagas o de lo que tú hiciste algún día. No depende de eso, sino depende de la gracia soberana de nuestro Dios en su elección. No de las obras que hiciéramos o que hicimos, no de lo bueno que éramos o de lo malo que éramos, sino por pura gracia, por la pura gracia soberana de Dios en su elección, o nos eligió. Ahí mismo Pablo en Efesios capítulo 2, verso 8, dice, porque por gracia sois salvos. Y dice que esa salvación es por medio de la fe. Y aún notemos, aún la fe dice, esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Aún ni la fe que operó en nosotros es nuestra, sino que es un don, un regalo también que viene de Dios. Dice, no por obras, para que nadie, dice, se gloríe. Nuestra salvación, entonces, hermanos, no es por obras, no es por méritos personales, no es por cosas que hayamos hecho o que hayamos dejado de hacer, sino que es por pura gracia, a través de la fe que también viene de Dios mismo y nunca por obras. No es por lo que hagas, sino que es por pura gracia, por el puro favor, por el puro regalo inmerecido que viene de Dios para con el pecador, para con aquel que está lleno de pecados, para con aquel que está lleno de delitos. La base de nuestra salvación no descansa en nosotros, sino descansa en Dios.
Le amamos nosotros, ¿por qué causa? Porque Él nos amó primero. Por eso es que la base de nuestra salvación no descansa nunca en nosotros, sino descansa siempre en Dios. Es por su gracia que Él nos eligió un día a nosotros, por pura gracia, porque así como nos eligió a nosotros, pudo haber elegido a alguien más en lugar de nosotros, pero fue por gracia, porque a Dios le plació así, de esa manera hacerlo. Entonces la base de nuestra salvación no descansa en nosotros, sino que descansa en ¿quién? En Dios mismo. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 16, dice la palabra de nuestro Dios: no me elegisteis vosotros a mí, dice, sino que yo os elegí, dice, ¿a quién? A vosotros. Entonces, nosotros no elegimos en ninguna manera a Dios. Nosotros nunca le dijimos, Señor, aquí estoy, quiero ser salvo. Nunca. ¿Por qué razón? Porque estábamos muertos. Y un muerto no, nada puede hacer. Por eso dice el Señor que no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él dice, Él nos eligió a nosotros. Y os he puesto, dice, para que vayáis, dice, y llevéis fruto. Y notemos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es el Señor, en su grande misericordia, en su grande amor, en su grande gracia, como Él nos elige a nosotros. Nosotros o por nosotros nunca vino la salvación. Nunca decidimos ser salvos. Nunca hicimos nada para ser salvos. Es Dios obrando, vivificando el corazón muerto. Es Dios resucitándonos juntamente con Cristo a través de su gracia, misericordia y grande amor. Por eso hoy somos salvos. Por eso hoy sí hemos sido vivificados en Cristo Jesús. Porque Él nos eligió a nosotros. Pablo dice que por su gran misericordia, dice, por su grande amor y por su grande gracia, aún estando llenos de delitos, llenos de pecados, aún estando muertos espiritualmente, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Dios nos dio vida en el momento de que Él nos une con Cristo. Somos uno con Cristo. Él está en nosotros, Él mora en nosotros y nosotros estamos en Él y con Él. Pablo dice en 1 Corintios 6, verso 17, pero el que se une al Señor, dice, un espíritu es con Él. Nosotros nos hemos unido con el Señor. No por nuestros méritos, no porque nosotros lo quisimos así, no porque lo buscamos o lo deseamos, sino por el inmenso amor, por su gracia, por su misericordia. Dios nos unió a su Hijo Cristo. Dios nos vivificó juntamente con Cristo. Cuán inmenso e infinito amor de Dios, nuestro Padre, para con cada uno de nosotros. Que nos unió, dice, a su amado Hijo Cristo. Nos hizo uno con Él. Y al unirnos con Cristo,
Dice Pablo ahora en Romanos 8:1, un texto muy conocido por todos nosotros. Ahora pues dice, ninguna condenación hay, dice, para los que están en Cristo Jesús. Porque hemos sido unidos con Cristo. Hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Cristo mora en nosotros ahora y nosotros moramos en Él y con Él. Y por esa unión o en esa unión dice, ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús. Y describe quiénes son los que están unidos en Cristo Jesús. Dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo aquel que anda conforme al Espíritu está unido a Cristo. Ha resucitado juntamente con Él por los méritos de Cristo Jesús, por la pura gracia de nuestro Dios, por el inmenso y grande, incomparable y eterno amor de Dios y por su gran misericordia. Dios un día, viendo nuestra condición de muerte, de pecado, le plació rescatarnos. Le plació vivificarnos, le plació darnos vida juntamente con Cristo Jesús. Le plació unirnos a su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y allí estamos, allí permanecemos, y así permanecemos o vamos a permanecer por toda la eternidad, unidos con Cristo. Él en nosotros y nosotros en Él y con Él. Como una prueba de su infinito amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Sigue diciendo Pablo en el verso 6, y juntamente con Él, dice, con Cristo, entendamos, nos resucitó, oigan, nos levantó de la muerte cuando estábamos muertos. Dice que el Padre juntamente con Cristo nos resucitó, nos levantó de la muerte, nos vivificó. Dice, y así mismo, así como nos resucitó, entendamos, dice, nos hizo sentar. Notemos, está un tiempo presente. Y esto, hermanos, nos da la seguridad de que un día nosotros resucitaremos y estaremos sentados al lado de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos resucitó y que nos hizo sentar, dice, en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Y todo en base a la gracia, misericordia y grande amor de nuestro Dios. Por ese amor nos resucitó, nos levantó de la muerte. Por ese amor nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. La resurrección de Cristo garantiza entonces, hermanos, nuestra gloriosa resurrección corporal también. Así como Cristo resucitó, también el creyente un día va a resucitar. Porque lo está garantizando la resurrección que tuvo Cristo. El creyente estará resucitando entonces cuando en la gran consumación de la salvación, cuando Él venga. Nuestros cuerpos resucitarán, nuestros cuerpos serán transformados, serán glorificados en la gran consumación. Y la resurrección de Cristo también constituye la base de nuestras bendiciones presentes. Recordemos que Pablo en el capítulo 1 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y es la base de la resurrección de Cristo.
Como el creyente en tiempo presente, hoy en día, está disfrutando ya de esa salvación, de esa elección, de esa adopción, de esa regeneración, de esa justificación que Dios hizo posible en nosotros. No porque fuésemos justos, sino por la justicia de Cristo puesta a nuestro favor. Es en base a la resurrección de Cristo que hoy gozamos de estas bendiciones presentes, que hoy gozamos de nuestra santificación. Todo en base a la resurrección de Cristo. Pablo dice en Romanos capítulo 6, verso 5, porque si fuimos plantados, injertados, juntamente con él, en la semejanza de su muerte, así también, dice, lo seremos, ¿cuándo? ¿En dónde? En la, dice, resurrección. Así como fuimos plantados, sembrados en semejanza de su muerte con Cristo, así también seremos, dice. De la misma manera, resucitaremos con Cristo, de la misma manera. Ahora, aunque la herencia que Pablo habla allá en el verso 14 del capítulo 1, no lo busquemos, aunque la herencia del creyente que habla de la totalidad de la salvación, aún no se ha completado, porque todavía no se completa hasta el momento de la consumación, entendamos. Por fe el creyente disfruta ya. Disfruta en el presente, en su vida actual, su futura glorificación. Y por fe el creyente disfruta ya de la presencia de Cristo mismo en su vida, desde estos momentos. Por fe, aunque todavía no llega la totalidad de su salvación, todavía no llega la consumación de esa herencia, pero el salvo, el creyente, el que ha sido redimido ya, goza de esas bendiciones que son en Cristo Jesús. Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba. Aquel creyente que goza de la herencia, aunque no en su totalidad, hoy en día busca las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque ya ha resucitado juntamente con Cristo. Dice, ¿dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Dice el verso 2, poned la mira en las cosas de arriba. El creyente, el redimido, goza, disfruta, poniendo la mira, poniendo su mirada en las cosas de arriba. Dice, no en las de la tierra. Dice, porque habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, dice, entonces vosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo se manifieste, entonces, hermanos, será la consumación de la herencia de la salvación que Dios nos ha prometido. De esa herencia que inició allá en la eternidad con una elección, con una predestinación. Pero es hasta que Cristo venga en su gloria, como nosotros también seremos manifestados en la gloria del Señor. Ahí será la consumación total de esa herencia. Ahí será la totalidad de nuestra salvación cuando Cristo venga nuevamente. Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros, para con cada redimido, para con cada creyente. Dios tiene un propósito.
Y es en base a su misericordia, es en base a su amor y en base a su gracia. Y ese propósito es de que cada creyente, cada redimido, muestre, dice el verso 7, para mostrar, dice, en los siglos, dice, venideros, en la edad, en la era venidera, en el siglo que llega. Oigan, siglo que abarca toda la nueva dispensación. Que cada creyente muestre, dice Pablo, en su vida o con su vida las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ese es el propósito que Dios tiene para con cada creyente. Notemos, para que cada creyente muestre en su vida. Notemos que no dice Pablo en esta parte que predique, sino que dice que muestre con su vida en ese andar diario. El creyente sea portador entonces o una muestra o algo que exhiba, dice, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cada creyente entonces ha sido llamado para mostrar al mundo en los siglos venideros la gloria y la gracia de nuestro Señor. Todo, dice, por medio de Jesús. Yo te pregunto, ¿verdaderamente estamos mostrando al mundo entero la gloria y la gracia de nuestro Señor? No dice Pablo predica. Aquí no dice predica. Aquí dice muestra. Recordemos que nosotros somos la luz en este mundo. Una luz que reflejamos de Cristo Jesús, que es la verdadera luz. Y para eso tú fuiste llamado, para que muestres con tu vida, con tu comportamiento, con tu testimonio, las abundantes riquezas de su gracia al mundo entero. Cada creyente, hermanos, es un trofeo de la gracia de nuestro Dios, del amor y de la misericordia de nuestro Dios. Pero con nuestro andar debemos demostrar esa gracia que un día que estábamos muertos nos dio vida juntamente con Cristo. Realmente el mundo entero ve la gloria de Dios en mi vida. Realmente el mundo entero ve la gracia de Dios en mi vida. Y si no es así, digámosle al Señor, permíteme, Señor, ser un portador de tu gloria, de tu misericordia, de tu amor y de tu gracia. Porque para eso tú me has llamado. Para que el mundo entero sepa y conozca que un día estuve muerto, pero que hoy por tu gracia y por tu amor y misericordia vivo en esta vida, pero también eternamente. Y de la misma manera que yo vivo, ellos también pueden vivir y venir a los pies de Cristo sin predicar, solamente mostrando la gloria y la gracia de nuestro Señor. ¿Realmente lo estamos haciendo? Dios te bendiga, hermano. Amén.